Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y pues aquí cumpliendo lo que quedamos en clase, que iba a grabar algunos videos abordando algunas de las temáticas que se han visto en el curso durante la primera unidad y que ustedes sienten que necesitan un repaso. Con todo gusto podemos pues hacer una pasadita, quizás no en la profundidad que merecieran los temas, pero ya con lo que ustedes hayan leído y hecho evidencias de análisis de los textos involucrados, pues espero que estas videograbaciones les sirvan como para acabar de comprender, de acomodar toda esta información. Lo que primero que quisiera hacer es bajarles un poquito la ansiedad. Están en segundo semestre. eh, la planeación educativa es un mundo de cosas, es algo muy complejo y pues definitivamente ni el curso está diseñado para que ustedes salgan expertos en planeación y evaluación y pues aunque lo quisiéramos no podría ser porque esto va acompañado de práctica. Entonces, en su tránsito por los diferentes cursos que componen el plan de estudios para la licenciatura en educación primaria, y aunque esto también quizás lo comparta con alumnos de la licenciatura en educación preescolar, es perfectamente compatible porque pues son principios y nociones básicas de planeación y evaluación que ajustan para cualquier nivel educativo. En el caso de ustedes son estudiantes del plan de estudios 2022 y pues trae ahí algunas situaciones nuevas que no se veían en los planes de estudio anteriores, pero que al ser parte de los nuevos enfoques, creo que les vendría bien también este repasito a estudiantes que ya han avanzado en los semestres y que son de otro plan de estudios. Entonces, no se estresen, no esperamos que ustedes al término de este curso sepan todo lo de evaluación, que además es imposible. Quiero decirles que aún nosotros con muchos años de servicio, con bastantes años de servicio, pues seguimos aprendiendo, desaprendiendo, porque también esa es una parte muy importante que nos tiene que quedar claro a los maestros, que necesitamos a veces desaprender cosas, puesto que los enfoques van cambiando y siempre ha habido planeación, siempre ha habido evaluación, pero no es igual planear, no fue igual planear hace 40, 30, 20, 10, 5 años, el año pasado, a lo que hoy nos demandan los enfoques que vienen, ¿no? Entonces, no se estresen, chicos, esto vamos a ir avanzando poco a poco. Ustedes van a ir adquiriendo conocimientos teóricos y también esperamos de la experiencia que les permitan ir fortaleciendo su competencia para poder hacer una buena planeación de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes. Esto que quiero ver con ustedes en este video es, digamos, como nociones básicas acerca de la planeación y bueno, pues espero que les sea de utilidad. Desde hace rato he hecho prácticas y se me ha aquí como que dificultado un poquito el asunto con, eh, con la presentación de la pantalla. Espero no tener dificultades. Bueno, vamos a ver los elementos de la planeación didáctica y hay que tener claro que esta planeación tiene el propósito del desarrollo de competencias en los estudiantes, que si bien en la NEM no se menciona claramente como competencias, pero creo que está implícito, ¿no? El asunto de desarrollo de competencias, porque una competencia va dirigido al logro de 3 tipos de aprendizajes distintos, que son aprendizajes teóricos, conceptuales, conocimientos, lo que llamamos así, tal cual, saberes. Otro tipo de aprendizajes que se promueven es la habilidad, lo procesual,
lo procedimental, como le gusten llamar, y lo actitudinal. Y siempre me gusta darme el tiempo para explicarles esta parte. Creo que es básico que como futuros docentes ustedes entiendan la relación en este tipo de contenidos. O sea, nosotros como personas adquirimos un conocimiento teórico conceptual de algo. Siempre pongo el ejemplo de las tijeras y generalmente procuro tener a mano unas tijeras y ahorita no las tengo, pero, o sea, yo puedo saber conceptualmente que, imaginen que tengo aquí unas tijeras, que este es un instrumento preferentemente metálico, de 2 hojas, con dispositivos para colocar los dedos y para cortar diversos materiales. Válgame esta definición conceptual. Entonces, es un conocimiento teórico que yo tengo y les pregunto y no me van a poder contestar, ¿verdad? Porque esto es como un monólogo, ¿no? Y solo por saber yo el concepto de tijeras, ¿garantiza que yo tenga la habilidad de poder utilizar las tijeras? Pues no, ¿verdad? Y menos, no, o sea, si estamos hablando de la habilidad y menos la destreza, ¿no? Porque yo puedo saber cortar medianamente bien, pero el foamy lo voy a dejar ahí, como decimos vulgarmente, todo mucheteado. Pero, y otra persona, a lo mejor que corta mucho foamy, pues lo va a cortar bien bonito sin esos piquitos que van quedando. Entonces, la habilidad no es una habilidad diferente, es una habilidad relacionada con el uso del conocimiento teórico conceptual que yo ya adquirí. Concepto de tijera, uso de la tijera. Y también la actitud esperable, congruente con este conocimiento. Generalmente cuando son novatos nubis en el asunto de planeación, ponen conocimiento tal, habilidad tal, a veces no hay relación entre ellos, pero luego el de actitudes se dispara mucho. Participa activamente. A ver, no voy a poner participa activamente, porque participa activamente no es una actitud ligada al conocimiento que está adquiriendo el niño en ese momento. Si el niño está adquiriendo en ese momento el concepto de tijera, aprendiendo la habilidad de usar las tijeras, obviamente la actitud que yo voy a promover es relacionado con el uso de ese conocimiento y de esa habilidad. ¿Y qué es lo que a las actitudes que yo espero en el uso de las tijeras? Pues que, digamos, que use con responsabilidad las tijeras, que solo corte los materiales que se le indican durante la clase, que no juegue con las tijeras, ¿no? Pues si avienta las tijeras, no es lo mismo aventar una pelota que aventar unas tijeras, puede provocar un accidente. Entonces, yo tengo varios indicadores que puedo colocar ahí en el espacio de actitudes, ¿no? Entonces, cerrando esta parte, cuando trabajamos competencias, estamos claros que estamos trabajando 3 tipos de contenidos amalgamados en una sola competencia, que es el saber, el usar ese saber y el ser responsables con ese conocimiento y con esa habilidad que tenemos o que acabamos de adquirir. Otra cosa que quisiera compartirles, de aquí va a haber un problemita porque en la cámara aparece, o sea, mi imagen aparece en una esquinita y ahí va una palabra, pero discúlpenme, no lo preví. Pero ¿por qué dejo esta parte del video? No es por vanidad y quiera que me estén viendo, sino porque siento que el lenguaje corporal, las expresiones faciales, ayudan al entendimiento de lo que estamos tratando de explicar. Y además no se siente tan frío, es como que aquí está la maestra de alguna manera. Entonces, voy aquí a medida que voy a dar unos clics, van a ir apareciendo algunas palabritas que manejo que son como características de la planeación en este momento, en este momento histórico, que serían como características de una planeación, repito, congruente con los enfoques actuales. Hoy la planeación debe de tener carácter de humanista, interdisciplinar, que es, podemos hacer
un video para hablar de cómo una planeación sería humanista, de cómo sería interdisciplinar, de cómo sería situada y de cómo sería inclusiva. Todas ellas serían características. Yo les llamo telón de fondo. No sé si conocen un poco de teatro, pero en los teatros les explico que hay algo que se llama telón de fondo, que es un telón generalmente oscuro o negro que va precisamente en el fondo del escenario y que ayuda como que ahí está presente, pero no se percibe directamente y sirve de como para destacar los siguientes capas de escenario que se van insertando en un escenario para una, por decir, una representación artística de algún tipo. Entonces, ahí están presentes, como en el fondo, a lo mejor si no le pones como que mucha lupa no te das cuenta, pero tienen que estar presentes. Entonces, estas son las características que debería reunir una planeación en este momento histórico. Y cuando digo momento histórico, porque pues este video lo voy a subir a YouTube para que ustedes lo puedan ver. Y prefiero a YouTube porque luego en la plataforma, que si tienen acceso y que si no tienen al grupo, entonces no me la voy a complicar, se los voy a compartir a través de mi canal de YouTube. Entonces, pues necesito aclarar que estamos trabajando esto los últimos días del mes de mayo del 2023, ya con la nueva escuela mexicana asomándose así como tocando ya la puerta para entrar a las aulas. Aquí yo no les voy a leer todas estas citas que puse directamente, solo se los quiero platicar. Les digo, voy a compartir la presentación para que ustedes la tengan ahí. Ruth Hart señala que la planeación es un proceso mental y eso me parece muy importante que lo entendamos. La planeación no tiene que involucrarme un esfuerzo intelectual a mí como maestro, porque es una toma de decisiones continua. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Con qué lo voy a enseñar? Y entonces tengo que yo estar consciente que me va a implicar un reto intelectual para poderlo hacer. De la cita de Monroy, quiero retomar la parte, yo resalté las partes que me interesan recalcar en amarillo, de que la planeación debe de partir de las necesidades de los estudiantes. Y entre más pequeños los niños, menos conscientes son ellos de lo que necesitan aprender. Yo esperaría que ustedes como adultos jóvenes ya tengan esa pues capacidad de poder decir, ay, me falta aprender esto, no soy bueno en planeación, no soy bueno en evaluación, le voy a echar ganitas, necesito que me enseñen esto, tal como me lo manifestaron en el aula, maestra, ayúdenos a entender mejor la planeación, porque ya estás consciente de lo que tú necesitas aprender, no es que te gustaría, necesitas para el correcto ejercicio de la profesión docente saber planear, saber evaluar. Entonces, entre más pequeños los niños, ellos son menos conscientes de lo que necesitan y ahí está nuestra parte como adultos responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje, el poder determinar cuáles son las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. De Zavala y Arnau, quiero retomar esta parte que se acerca acá a lo que vamos a comentar en algún momento más adelante en otro video sobre la enseñanza situada. Hoy la escuela debe de ser lo más cercano a la realidad y alejarse de situaciones ficticias creadas por la escuela. Quiero les comparto una experiencia que a su vez me compartió mi hermana Laura, que ahorita ya es maestra jubilada, pero dice que en algún momento cubrió un contrato a contraturno en una escuela de un contexto pues diferente en el que ella trabajaba siempre. Y era un contexto un poco más con dificultades económicas y generalmente aunado a lo económico pues viene lo sociocultural. Y entonces ella les pone ahí les dice, oigan,
cuando han ido a Monterrey, que no sé qué, y todos los niños así, y luego se da cuenta que como que algo pasó ahí, y les pregunta, a ver, levanten la mano los que han ido a la ciudad de Monterrey. Estamos en Montemorelos a escasos 45 minutos, una hora, depende de quién maneje, a la ciudad de Monterrey. Pues ninguno de sus alumnos habían ido a Monterrey. Creo que solo uno dijo que había ido alguna vez cuando su abuelita estuvo internada a verlo al hospital a Monterrey, pero no fueron de paseo. En otra ocasión, alguien que les pone, que les dice que la pizza y que no sé qué, y luego les pregunta, a ver, levanten la mano, quienes han comido pizza, quienes han, y solo 3, 4 niños de un grupo de más de 30 habían probado la pizza. Con lo que les quiero decir que a veces nosotros, los maestros, planteamos situaciones o creamos situaciones que creemos que son parte de la realidad del niño, pero en realidad no lo son. ¿Por qué? Pues por situaciones, como les digo, económicas. También recuerdo que mi hija, que también es maestra, alguna vez dijo que él estaba hablando de los temas de las frutas y las verduras a los niños y que uno de los niños dijo, maestra, ¿ya qué sabe el mango? Pues porque a veces la economía de algunas familias no alcanza para comprar frutas, aunque el deber ser nos dice que su alimentación debe de incluir por lo menos no sé qué tantas frutas al día. Entonces, es muy importante esta parte, que estemos conscientes que lo que nosotros vamos a trabajar en el aula deben de ser lo más cercano a la realidad. Y esto tiene un porqué. No sé si hasta este momento de su formación, pues están en segundo semestre, han escuchado el término de aprendizaje significativo. Mucha gente usa mal este término como queriendo decir que es un aprendizaje importante, pero no es lo mismo un aprendizaje importante que un aprendizaje significativo. Significativo significa, válgame la redundancia, y ahí va otra vez la misma palabra, que tiene significado para el niño. Y para que tenga significado es algo que le es común, es algo que le va a ser útil, algo que va a usar en su vida práctica. Y quizás por eso muchos adultos luego no recordamos muchas cosas que aprendimos durante nuestra educación básica, porque fueron conocimientos no significativos para nosotros. Entonces, nosotros como docentes en estos nuevos enfoques nos piden que retomamos situaciones significativas, que tengan significado, que sean útiles, que tengan importancia para los niños y que se pueda aplicar en la vida, digamos, diaria, regular de los niños. Y de esta cita de Díaz Barriga, ahí está, pues, es que dice, entre muchas otras cosas que dice, por ello es importante enfatizar que no puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco. Muchas veces nos dan el formato de evaluación y nosotros solo vaciamos. ¿Qué dice el libro del maestro? Esto, y luego conteste la página del libro del alumno y conteste esta hojita de actividad como evidencia de que aprendió, la evaluación, la prueba, la hoja de trabajo, y se acabó la planeación. Por eso me remito a la primera cita. La evaluación es un proceso mental, no es un llenado así en seco de formatos. Es un proceso mental que va a partir de las necesidades de los niños, que va a retomar situaciones cercanas a su realidad, a su contexto, a lo que ellos necesitan. Entonces se aleja de este asunto de solo llenar formatos. Tenemos que entender que la planeación es una continua toma de decisiones que voy a hacer yo como maestro y que no son decisiones de que, ay, a mí me gustan mucho las matemáticas, solo voy a trabajar matemáticas. ¿No? ¿Y eso necesitan tus alumnos? No es de que, ay, a mí me gusta mucho hacer proyectos, voy a trabajar con puros proyectos. Es ese contenido que vas a trabajar, la modalidad o el método de trabajo más idóneo, ¿es el proyecto? ¿O hay otro que permita que los alumnos accedan mejor a ese conocimiento
que me toca impartir en esa clase. Entonces, vean cómo siempre vamos a estar tomando decisiones, una decisión tras otra. Aquí, el primer punto que les quiero poner aquí, ¿qué es lo que voy a enseñar? Y ese es el contenido que voy a elegir. Pues tenemos entendido que en planes y programas de estudio ya hay una graduación de los contenidos y una distribución de acuerdo a una distribución secuenciada con cierta lógica de que este conocimiento se necesita en este momento y se relaciona con este otro de otra materia, y entonces así se va conjuntando el programa de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, así sucesivamente, pero hay una estructura lógica en el tratamiento de esos contenidos. Más adelantito vamos a hablar de los tipos de contenidos que ya di una intro hace un momento en momentos previos, pero vamos a abordarlo como con más profundidad. Bien. ¿Cómo reconoceré los logros, que son los indicadores de evaluación? Cuando yo determino, cuando yo ya tengo el contenido y lo analizo, agarro la competencia que me toca favorecer de la disciplina que haya sido, ¿no? Matemáticas, historia, no sé. Y entonces yo encuentro que, válganme un ejemplo muy tonto, muy simple, pero válganmelo para explicar esto. Mi contenido es que aprendan los números del 1 al 10, ¿no? Vamos a hablar de un grupo de primer grado. Y entonces, desde el momento que yo agarro el aprendizaje esperado, la competencia, el propósito, la intención educativa, como sea que le llamemos a lo que voy a trabajar con los niños, yo tengo que pensar en cómo reconoceré los logros, cómo sabré que los niños aprendieron lo que tenían que aprender. Fíjense, todavía no entramos al asunto de con qué metodología, qué van a hacer los niños, porque si yo dejo hacer los indicadores de evaluación hasta el final, luego sucede esto que no hay congruencia entre, primerito, agarro la competencia, vamos a hablar ahorita de competencias, que es lo que está vigente hasta este momento. Agarro la competencia y digo, bueno, la desbarato, la desmenuzo. ¿Qué es lo que va a aprender el niño? Pues este conocimiento, esta habilidad y esta actitud. Y entonces, ¿cómo lo voy a ver en los niños? ¿Por qué en este momento? Porque si yo lo hago en este momento, me voy a asegurar que cuando me ponga a describir lo que los niños van a hacer, ya voy a tener claro que hay un momento en el que los niños tienen que hacer eso. Retomo el ejemplo. El contenido, pues los números del 1 al 10. ¿Cómo reconoceré los logros, los avances, los aprendizajes logrados? Pues cuando el niño pueda contar elementos de un conjunto del 1 al 10. Esa es una forma en que yo lo voy a ver. O sea, yo puedo llevarles conjuntos a los niños de cosas, no sé, con imanes, pegarlos en el pizarrón, como tu creatividad te lo dé. Y cuando el niño pueda contar bien, me va a demostrar que aprendió lo que tenía que aprender. Entonces, como yo ya tengo claro que en algún momento el niño va a tener que contar elementos de un conjunto, entonces cuando yo vaya a describir la actividad de lo que van a hacer los niños, la descripción de la actividad, pues ya me va a salir como naturalmente que pongo un paso, una acción de los niños en los que cuentan elementos. Por eso es importante hacerlo después de determinado el contenido que vamos a trabajarlo, luego pensar cómo lo voy a ver en los niños. Y esa es una parte también muy importante. Tenemos que pensar en desempeños observables, cosas que los niños van a hacer, porque si yo pongo, se concientiza, reflexiona, pues yo no puedo ver la conciencia ni la reflexión de los niños, pero sí puedo ver cuando hace las cosas, cuando cuenta, cuando recoge basura, o sea, acciones observables.
desempeños observables. Continuamos aquí con cómo lo voy a enseñar. Ahí se me adelantó doble porque le di doble clic. ¿Cómo lo voy a enseñar? Y entonces aquí entra la parte de la metodología. Y aquí, pues, chicos, hay muchísimas metodologías y nosotros como maestros, nuestra responsabilidad es conocer un abanico, una batería, como decimos, un conjunto de metodologías, conocerlas para saber cuáles son más propias para una disciplina que para otra, para un tipo de contenido como para otro. Porque definitivamente no voy a enseñar matemáticas como enseño historia o como enseño educación física o como enseño artística o salud, ¿sí? Me van a disculpar, sigo con mi problema de mi garganta. Voy a tener esos problemas de repente que me disminuye la capacidad. Entonces, es una decisión que yo voy a tomar, pero no va a ser arbitraria. Hay proyecto, porque a mí es lo que me gusta. Hay unidad de aprendizaje, hay estudio de casos. No. La metodología va a depender del tipo de contenido que estoy trabajando y el enfoque que esté vigente. ¿Qué van a hacer los niños? Estas que yo voy enumerando son las preguntas como básicas que hay que responder para hacer una buena planeación. Y esta de qué van a hacer los niños es lo que corresponde a la descripción de actividades. Ahí es donde yo ya voy a empezar. Bueno, todavía hay personas que les gusta empezar con verbos. Hay muchas variantes de cómo registrar una planeación. Desde una lista de acciones que empiezan con un verbo en infinitivo, en presente progresivo, o una descripción como tipo relatoría, los niños van a hacer esto, yo les voy a presentar esto, puede ser también de esa manera la descripción de las actividades que van a realizar los alumnos. ¿Qué tipo de interacciones entre alumnos y docentes facilitará el desarrollo de la competencia? Eso es algo que yo me tengo que preguntar y esto se refiere a los ambientes de aprendizaje, que esto también es resultado de los últimos avances de las neurociencias. Antes no estábamos muy conscientes de eso, o sea, hablar de ambientes de aprendizaje es algo relativamente nuevo, no nos preocupábamos mucho de eso, ya que ambientes de aprendizaje nunca se refiere solamente a la decoración del aula, es parte, al acomodo de los bancos, que si en filas, que si en mesas de trabajo. Creo que la parte más importante de un ambiente de aprendizaje es el asunto de las interrelaciones, que el maestro pueda instaurar en el aula un clima de respeto de él hacia sus alumnos, de los alumnos hacia él y de los alumnos entre sí mismos, porque cuando no existe un clima de respeto, el alumno se siente intimidado para preguntar por aquello de las burlas o decir no entendí, me lo puede repetir, o sea, limita. Y también hablar de ambientes de aprendizaje da para mucho, que no lo vamos a hacer en este momento, pero que estén ustedes, sepan, entérense, repito, son estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en educación, que tenemos que el maestro es el responsable del clima de trabajo que se desarrolla en el aula y que yo puedo parar inmediatamente. Si un niño se equivoca, un niño se cae y los demás se burlan y yo no digo nada, hago como no escucharon, aunque no me burle, porque luego hay maestros que sí se burlan, junto con los demás estudiantes, aunque yo no me burle, estoy permitiendo que los demás se burlen. Y es como que, a ver, aquí nadie nacimos sabiendo, todos estamos aprendiendo y el error es parte del aprendizaje. Ojo, eso es algo muy importante que también deben entender. El error no es algo que yo deba esconder o que me deba de avergonzar. El error es parte del aprendizaje. Parte muy importante, muy fundamental del aprendizaje. Entonces, en mi aula se tiene que ver de esa manera, como algo por lo que tengo que pasar para poder aprender y no algo de lo que me tengo que avergonzar y que tengo que ocultar y que nadie se dé cuenta, ¿no? Que cometí un error.
¿Qué recursos pueden apoyar a los estudiantes? Y bueno, pues aquí vamos a hablar de materiales y recursos. Esto que estoy diciendo es una intro para que lo vayan procesando. Vamos a ir profundizando, no en la medida que me gustaría, pero profundizando un poquito más en cada uno de estos puntos. ¿Qué nos dicen los nuevos enfoques? Primero, sostenibilidad, sustentabilidad, el término con el que estén familiarizados. Desperdiciar materiales lo menos posible, ser muy económicos en el uso de materiales. Nuestro planeta está en un momento crucial en extinción de plantas y animales, reducción de los bosques, un montón de cosas que tienen que ver con los recursos y los materiales que usamos. El calentamiento global, no puedo tener muchas luces encendidas, no puedo tener, ¿por qué? Porque eso implica más calentamiento. Entonces, siempre cuando estemos hablando de materiales y recursos, perdón, voy a hacer algo. Siempre que estemos hablando de materiales y recursos, tendríamos que considerar la parte de la sustentabilidad, de ser lo más económico, lo más responsable al usar materiales y recursos. Y aquí también entra el asunto de la tecnología, que lo vamos a profundizar más adelante. ¿Dónde se desarrollará mejor la acción? Y aquí se refiere a la determinación. ¿Y saben qué? Estoy pensando que me faltó una pregunta que tiene que ver con la organización. Espero que lo haya subsanado más adelante en esta presentación. Hasta ahorita me va cayendo el 20. ¿Dónde se desarrolla mejor la acción? No siempre tiene que ser el aula, perdón. Hay otros espacios, la biblioteca, el patio. Si van a hacer experimentos donde van a hacer tirar agua o usar agua, el patio, los jardines, incluso espacios fuera del aula. Y sé que el tema de la inseguridad ahorita, sigue vigente, o sea, no ha pasado y no creo que pase. Ahí tenemos que tener ciertos cuidados dependiendo del contexto en el que estemos trabajando, pero si nos es posible sacar a los niños del aula y sobre todo para la enseñanza situada es fundamental esta parte. Pero en la planeación yo tengo que determinar dónde voy a desarrollar esa acción que van a hacer los niños, esas actividades de aprendizaje. Y bueno, por último, en esta slider, qué evidencias puedo obtener, obviamente, del aprendizaje de los alumnos, que generalmente consideramos evaluación. Y aquí quiero decir dos cosas. Una, planeación y evaluación son un binomio. No, como ven desde el principio, y es más, hay algo que los voy a decir más adelante, pero desde antes de planear tenemos que considerar la evaluación. Durante la clase tengo que pensar en evaluación y al final también. Pero también, segundo punto que quiero que les vayan asimilando, es que el asunto de la evaluación tenemos que diferenciar entre evaluar y calificar, que son parte de un proceso evaluatorio, pero no son sinónimos. Yo puedo evaluar sin dar una calificación. Entonces, voy a poner el ejemplo con ustedes. Yo les puedo pedir un ensayo, lo evalúo, lo valoro, les digo, mira, está bien esto y esto, porque siempre en una evaluación hay que reconocer logros, no solamente errores. Y mira, pero esto lo puedes mejorar, no sé qué, llévatelo, mejóralo. Entonces lo evalué, pero no lo califiqué. Y ya en algún momento nuestro sistema educativo, pues así nos lo pide y es necesario que asignemos una calificación. Y ya ahí pues podré determinar ciertos criterios para calificar, para evaluar la calidad con que se logró hacer algo, y de esa manera determinar la calificación. Y pues estos son los elementos básicos de una planeación.
Bueno, y también quiero hacer la aclaración que a la hora de planear, en el formato que yo utilice, pues tengo que agregar elementos curriculares. ¿Qué son los elementos curriculares? Pues son estos planteamientos que nos hacen planes y programas de estudio dependiendo de la división que se hace. Por ejemplo, en aprendizajes clave nos están pidiendo, nos plantean que está dividido en campos formativos y áreas de desarrollo personal y social. En planes y programas de estudio estaba dividido en asignaturas: matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales. Entonces, cada plan de estudios trae una serie de elementos curriculares, que hay que también tomar en cuenta a la hora de planear, pero estos van a ir cambiando conforme cambian los planes de estudio. Los otros elementos siempre van a estar presentes, no importa con qué plan de estudios estemos, con qué enfoque estamos trabajando, siempre va a haber contenidos, indicadores de evaluación, descripción de actividades, todo lo que ya vimos, ¿no? Y también estos varían de una zona escolar, de una escuela a otra, ya esa consideración de los administradores, de los directores, de las jefas de zona, de sector, los supervisores, que determinen qué tantos elementos curriculares o cuáles de ellos se van a incluir en la planeación que se realice. Y bueno, el proceso, perdónenme, vamos a seguir con lo que llamamos, perdónenme, me salí, con el proceso de planeación. Entonces, bueno, aquí estamos con esta parte de qué es lo que voy a enseñar. Aquí es donde les decía que íbamos a profundizar en los tipos de contenidos. ¿Qué es lo que voy a enseñar en aprendizajes clave? Serían aprendizajes esperados. En primaria, en el plan 2018, competencias. En otros, intención educativa, propósitos, objetivos, lo que yo voy a enseñar, ¿sí? Y entonces aquí venía, estas definiciones las tomé de aprendizajes clave porque pues es un documento actualizado. También quiero decirles que siempre las definiciones que usemos pues van a depender de los autores, o sea, no hay una única definición de algo, siempre hay muchas y pues tratamos de retomar las que estén vigentes, las oficiales en este caso. Se supone que lo oficial es aprendizajes clave y el plan 2018. Están conviviendo en la primaria en este momento y en preescolar pues solo aprendizajes clave. Conocimientos tienen un gran valor en la sociedad actual y pueden ser de diferente naturaleza: disciplinar, interdisciplinar o pueden ser prácticos. Y también ustedes pueden encontrar otras divisiones. Esta es la que quiero yo usar con ustedes en este momento. Y estos se encuentran predeterminados en planes y programas de estudio. O sea, lo que yo voy a enseñar no es que, yo les quiero enseñar esto. El plan de estudios ya me dice, en el caso de aprendizajes clave, cuáles son los aprendizajes esperados que voy a trabajar en cada campo de desarrollo, campo formativo, perdón, o área de desarrollo personal y social, o qué competencias que aprendí, dependiendo del plan de estudio, ¿sí? Aquí sería bueno retomar, pero lo voy a hacer cuando les haga un videito sobre lo interdisciplinar. ¿Qué son las disciplinas? Es necesario entenderlo para poder entender lo interdisciplinar, multidisciplinar y otras concepciones que conviven en nuestras aulas en estos momentos. Y luego tenemos las habilidades. Dice, en la sociedad actual se requiere dominar un rango muy amplio de habilidades, no solo para conseguir el éxito académico, sino para desarrollar la curiosidad intelectual y otras destrezas cognitivas necesarias para aprender en el ámbito escolar y para seguir aprendiendo fuera de la escuela. Y se clasifican en 3 grupos: habilidades cognitivas y metacognitivas, habilidades sociales y emocionales, y habilidades físicas y prácticas.
Recuerden, una competencia siempre involucra un conocimiento, la aplicación de ese conocimiento, que es la habilidad, y la actitud esperada para ese conocimiento. Y aquí tenemos el asunto de las actitudes, que tampoco quiero profundizar tanto en esto, porque luego se me aburren y dejan de ver el video porque ya se cansaron. Pero lo que les quiero decir es que algunos programas ya traen así como determinadas cuáles son las actitudes que se favorecen. Y las actitudes y valores son aquellas conductas, aquellos desempeños que esperamos, que son buenas, que queremos perpetuar, que queremos que se sigan desarrollando en las personas, actuares positivos. En aprendizajes clave, no, en la guía para la educadora encontré una definición que a mí me gusta mucho acerca de qué son las actitudes. Y decía por ahí, no me acuerdo textualmente, la verdad, para qué les miento, pero dice algo así como que es la responsabilidad que tenemos sobre el conocimiento adquirido. Y aquí yo sé que ya les puse el ejemplo en el aula a algunos de ustedes, no a todos, de que, por ejemplo, un médico, dentro de los conocimientos que adquiere, para salvar vidas, hacer lo contrario implicaría quitar la vida. O sea, un doctor tanto sabe cómo preservar la vida como cómo quitar la vida. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros esperamos de un médico? ¿Que quite una vida? ¿Que enferme a alguien a propósito? No, ¿verdad? Hay una actitud asociada, una responsabilidad. El saber cómo quitar una vida me implica, cómo preservar y quitar una vida me implica una responsabilidad sobre ese conocimiento que no lo voy a usar para lo malo o para dañar a alguien, sino lo contrario, para mejorar a alguien. Entonces vean como siempre tener conocimientos nos impone cierta responsabilidad sobre esos conocimientos que adquirimos. Y también quise incluir aquí esta parte. Hay un principio pedagógico que dice que hay que tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Y esto, a veces sentimos que retomar los saberes previos de los estudiantes es algo muy sencillo, así como de que, ¿saben lo que es una rima? Alguna vez en preescolar, porque es donde más me ha tocado supervisar el trabajo de estudiantes, y iban las estudiantes. ¿Saben lo que son los portadores de texto? Y yo a los niños, o sea, les decía yo, a ver, tú antes de entrar a la normal, ¿sabías lo que eran los portadores de texto? No, maestra, pues no. Si tú saliendo de la prepa no sabías, imagínate el niño pequeño. O sea, saberes previos no es algo simple. Y no se resuelve haciendo 2, 3 preguntitas de ¿qué saben de este tema? Y ya. Hay toda una metodología en la recuperación de conocimientos previos que también esperamos que podamos tener tiempo de profundizar un poquito en esto. Les comenté al principio que antes de planear, yo tengo que usar la evaluación y me gusta retomar este triángulo que propone Elena Luchetti en una lectura que se llama El diagnóstico en el aula. La verdad, es una lectura que me encanta. Y Elena Luchetti nos dice que hay 3 elementos que se deben de considerar al hacer un diagnóstico. Y el que aquí aparece en la mera punta es la mera punta del triángulo, ¿verdad? Disposición para aprender. Y generalmente los maestros no evaluamos esto, que tiene que ver también con lo socioemocional, con lo metacognitivo. Y generalmente no lo hacemos. Generalmente los maestros nos vamos a evaluar conocimientos previos, o sea, es como que poner una prueba de matemáticas, una de español, una de geografía, y ya hicimos el diagnóstico. Si solo haces el diagnóstico de esa manera, es un diagnóstico incompleto.
Y el otro punto, el otro elemento de un buen diagnóstico o de un diagnóstico completo es el nivel de desarrollo evolutivo. Recuerden que el desarrollo humano es algo tan complejo que no se da como que indirecto. O sea, no es, si tienes 5 años ya puede hacer esto. Varía de acuerdo hasta de la herencia genética, del contexto en el que crece, de las experiencias de aprendizaje que ha tenido. O sea, un niño que tiene guardería va a desarrollar sus habilidades sociales y comunicativas mucho más tempranas que un niño que no va a la guardería. Y bueno, así podría poner muchos ejemplos. Aquí lo importante es que ustedes sepan que antes de planear yo tengo que hacer un diagnóstico y que un buen diagnóstico no solo incluye los conocimientos o saberes teóricos, también la disposición para aprender, que le podríamos decir motivación para aprender y el nivel de desarrollo evolutivo real de los alumnos. Porque, repito, no porque tienen esta edad ya están en el nivel de desarrollo o en la etapa del desarrollo eh, evolutivo que dicen las teorías, ¿no? Y aquí puse un cuadrito, me acerqué para ver porque de repente como que se me olvida qué es lo que puse. Para una planeación ajustada a las necesidades y características de los niños es necesario partir de una evaluación, en este caso de una evaluación diagnóstica. Y aquí se reafirma esta idea de que la planeación y la evaluación son parte de un mismo proceso tan imbricadas, vean mis manos así, tan interrelacionadas, que es como que no sabes dónde empieza una y dónde termina la otra. O sea, no hay una buena planeación si no hay un buen diagnóstico y el diagnóstico es una evaluación. Entonces, no hay una buena planeación si no hay una buena evaluación. Antes de ir a tomar más decisiones de cómo enseñar, o sea, de la metodología, yo tengo que pensar, eso ya lo dije hace un momento, es importantísimo que me detenga a pensar en cómo reconoceré los logros, cómo sabré que el niño aprende. O sea, desde que yo ya tengo el contenido que voy a trabajar, yo tengo que pensar, bueno, ¿cómo voy a darme cuenta si el niño logra esto para poder hacer una buena planeación, buena selección de actividades y de acciones para los niños, de materiales incluso, de recursos? Voy a leer esta cita de Arnaud, me gusta. En el entendido de que, eso lo puse yo, no lo dice Arnaud, se educa con una finalidad que no es inmediata. O sea, no lo voy a leer, se lo explico. O sea, lo que Arnaud nos dice, a ver, maestro, tenemos que entender que no estamos enseñando a los niños solo para el examen de bimestral o para el examen de final de cursos. Se supone que estamos enseñando para la vida, se supone que estamos enseñando, desarrollando competencias en nuestros alumnos que les permitan ser más eficientes en su vida personal, en su vida social, en su vida política, como niños, como jóvenes y como futuros adultos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que pensar no solo en llenarles la cabeza de información a nuestros alumnos, o sea, no solo de conocimientos o saberes conceptuales. Tendremos que ayudarlos a que aprendan a usar esos conocimientos, es decir, desarrollarles habilidades para usar ese conocimiento teórico para resolver los problemas de la vida práctica, para resolver los problemas en el día a día, y no solamente problemas, sino porque siempre tendemos a decir la palabra problemas, pero simplemente para interactuar con su mundo, para poder interactuar en el mundo familiar, social, escolar.
él tiene que saber aplicar esos conocimientos, o más bien que esos conocimientos que le estamos enseñando sean aplicables a situaciones de la vida diaria. Y lo mismo con las actitudes. Y entonces, nosotros tenemos que pensar en aquí perdónenme, lo que viene en este cuadrito son diferentes instrumentos de evaluación. Yo tengo que ir haciendo registros de observaciones o apoyarme de una lista de cotejo, escalas, rúbricas. O sea, yo ya tengo que ir pensando en cómo es que voy a evidenciar eso. Perdón. Ahora viene, ¿cómo lo voy a enseñar? Y de cómo lo voy a enseñar se refiere a las metodologías, métodos de enseñanza, estrategias de enseñanza, modalidades de intervención, cualquier concepto que esté en uso en ese momento, en el momento que vayamos a desarrollar nuestra planeación. ¿Y qué es lo que hay que considerar para la toma de decisiones de qué metodología, qué método voy a usar para enseñar? Pues yo tengo que considerar los enfoques vigentes de plan y programas de estudio en general y de las diferentes disciplinas. ¿Por qué digo en general? Porque, bueno, por ejemplo, ahorita en general viene la enseñanza situada, ¿sí? Para la NEM, para la Nueva Escuela Mexicana. Se supone que para aprendizaje es clave también, pero nunca acabó de madurar este concepto en los maestros. Teóricamente está muy bien desarrollado. Pero también cada asignatura, cada disciplina, cada campo formativo, cada área de desarrollo personal y social, como le llamemos en ese momento histórico, tiene un propio enfoque, o sea, el enfoque de enseñanza del español, de las matemáticas, de la historia, de la geografía, ¿sí? Entonces tenemos que considerar esos enfoques. Y tenemos también que considerar que la enseñanza preferentemente debe de ser situada, interdisciplinar, humanista e inclusiva. Y si ustedes ven estos términos que están en este cuadrito, en la mayoría de los cursos que lleven se van a estar tocando. Situado, interdisciplinar, humanista, inclusiva. Entonces, yo como maestro agarro el método que a mí más me guste, el que a mí más se me facilite. No. Vas a tomar la metodología que sea más apta, más congruente con el tipo de contenido que vas a enseñar, con las características del grupo con el que vas a trabajar. Todas estas son cosas que hay que considerar y que son toma de decisiones del docente. O sea, no vas a encontrar un libro, un manualito que te diga, si vas a enseñar esto, usa esto o usa lo otro. Esas son decisiones que los maestros tenemos que tomar considerando pues todo esto que ya mencioné. Aquí les pongo algunas, dos clasificaciones de metodologías que no son las únicas. Esto no es exhaustivo. Hay una gran variedad de tipos de metodologías y van a seguir surgiendo. Esperemos, ¿verdad? Que esto nunca pare, siempre vamos como mejorando lo que se está haciendo. Las que ustedes ven aquí que dice constructivista son las que hemos estado usando hasta el momento porque es el enfoque que hemos ido trabajando en los programas vigentes hasta este momento. Talleres, unidades didácticas, proyectos, centros de interés, rincones. Y quiero hacer la aclaración. Los proyectos, por ejemplo, de español, de matemáticas, eso ya tiene mucho que en primaria se trató de implementar, que en la realidad muchos maestros no usan estas, ya es un problema de aplicación, no porque no estén vigentes. O sea, los programas desde hace mucho señalan que debemos diversificar nuestras formas de enseñanza, pero a los maestros nos cuesta y seguimos haciendo lo que hemos hecho toda la vida porque nos resulta más cómodo. Estamos en zona de confort, perdón, pero así es la verdad. O sea, esa es la verdad, no queremos salir de nuestra área de confort y tenemos que hacerlo. Y estas que están por acá, que dice situadas, estudios de caso, ABP, es el aprendizaje basado en problemas, proyectos, prácticas situadas in situ. Sí, un ejemplo de que es una práctica situada in situ
es esto que van a vivir próximamente con sus compañeros de sexto. Lo que ellos van a hacer es una práctica situada. In situ debió haber ido entre paréntesis, porque significa lo mismo. Prácticas situadas es in situ. Sí, nada más que a mí me faltó ponerle ahí el paréntesis. Entonces, ¿qué es? Es trabajar tal cual se trabajaría en la realidad, hacer algo como se haría en la realidad. Entonces, que sus alumnos vayan a dar clases a un grupo de primaria es una práctica situada. Es un ejemplo de práctica situada. Aprendizaje en el servicio, equipos colaborativos, ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas. Estas son las que se deben de privilegiar en las nuevas formas de enseñanza. Es lo ideal, pero creo que sí nos va a costar un poco transitar a ello. O sea, teóricamente es muy fácil decirlo. Transitar, o sea, cambiar las prácticas docentes de la mayoría de los maestros va a costar un buen esfuerzo y una buena cantidad de tiempo para que se logre. Ya me alargué bastante, discúlpenme, pero bueno, véanlo en partes el video. Pueden tomar descansos y luego lo vuelven a retomar. ¿Qué van a hacer los niños? Esta es la parte, y voy a procurar irme más rápido. ¿Qué van a hacer los niños? Aquí esta es la parte donde nosotros seleccionamos el tipo de actividades que los niños van a hacer. Es el desarrollo de la actividad propiamente, es eso que les digo que lo pueden poner en una lista de acciones que inician con un verbo en infinitivo o creo que en el enfoque de competencias lo correcto es en el presente progresivo, o como en las, se me fue el nombre, pero hay un tipo de planeación argumentada, como en la planeación argumentada, que más bien son descripciones tal cual, párrafos, donde como que se platica qué es lo que va a hacer. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? ¿Qué van a hacer los niños? Definitivamente tienes que pensar como maestro o como futuro maestro en un papel totalmente activo para los alumnos. Verbos como escuche la información de su maestro, pase y recoja la hoja que le da su maestro. Por favor, no. Tiene que ser, haga, investigue, cuestione, compare, un papel activo. Les voy a platicar algo. Espero que me lo logren comprender. Hay dos formas de trabajar así como básicas, ¿no? Una donde el maestro no le pone mucha atención a la planeación, agarra los planes que ha aplicado por siglos y nomás les va cambiando la fecha porque tiene muchos años dando ese grado escolar y él es el que enseña. Miren, niños, los portadores de textos, la carta, el instructivo es así, así, ya está, y él, ¿no? Él habla, él explica, él demuestra, hace un ejemplo en el pizarrón, un tanto tradicionalista. Y los niños están como pajaritos ahí con el piquito abierto a ver qué les cae, ¿no? Y anotando todo lo que dice el profe, y luego el profe les revisa, y si no tiene anotado todo, ya les bajó puntos, porque tiene que anotar todo lo que él dijo, porque es este concepto del maestro como jarra llena, que llena al alumno como vaso vacío. Es como si fuera un vaso vacío que tiene que llenar el profesor. Tachita, este enfoque tradicional, no, por favor. Tenemos que pensar en otro tipo de dinámica de clase, donde el maestro, en la hora de la clase, de la actividad, tiene un papel menos activo, lo menos activo que se pueda, y el alumno tiene el papel más activo. En la primera, maestro muy activo, alumno muy pasivo. En lo que buscamos, lo que queremos es maestro muy pasivo y alumno muy activo. Ay, entonces como profe yo ya no voy a hacer mucho. No, tu trabajo fuerte va a estar cuando planea, porque tú para que el alumno pueda tener un papel activo, tú tienes que
pensar muy bien qué van a hacer, cómo lo van a hacer, proveer los materiales, traer los recursos. El papel activo en este modelo de enseñanza, fíjate que en el otro te dije, el maestro casi no, o compra la planeación o agarra la planeación que ya tenía. En este modelo activo para el niño, o lo más moderno, lo más idóneo, es que el maestro se ponga muy activo, muy trucha, muy bueno a la hora de planear y a la hora de evaluar. Pero en la clase, un papel menos protagonista, y el protagonismo lo deben de tener los niños, porque ellos van a construir su aprendizaje y de preferencia en algo sociocultural, aprendiendo entre pares, resolviendo problemas de la vida real, investigando, consultando, papel activo de los niños y de preferencia colaborativo, de preferencia que aprendan juntos, ¿sí? Y bueno, ya dije que no me quiero alargar y pues no puedo. Aquí les voy a compartir lo que es la estructura de la secuencia didáctica según Ángel Díaz Barriga. Perdón, es que atendí algo. No voy a profundizar. Se las voy a... Ay, perdónenme. Pensé que había una más. No se los voy a, porque si no, de verdad ya siento que me extendí mucho. Díaz Barriga, Ángel Díaz Barriga, que ahorita, hoy por hoy, ahorita yo lo tengo así como que quisiera que viniera la normal a explicarnos muchas cosas de lo nuevo, porque en realidad lo domina muy bien. Digo, Frida Díaz Barriga también, no son parientes, muchos piensan que son hermanos, no son parientes, los Díaz Barriga, pero los dos están muy actualizados, muy a lo nuevo, muy vigentes. Él nos presenta una estructura de secuencia didáctica. Ahí se los voy a encargar que cuando ya tengan la presentación lo lean, le pongan atención y también les voy a compartir la lectura de donde lo retomé. Si ustedes entienden esto, sus planeaciones van a ser mucho más dinámicas para los niños, mucho más al estilo de competencias, van a ser mejores planeaciones. ¿Qué tipo de interrelaciones entre alumnos y docentes facilitará el aprendizaje de la competencia? O sea, ¿qué tipo de ambientes de aprendizaje? Aquí, fíjense que voy a darle a ver si no se me va. Es que no sé. Esto que está aquí es el tipo de organización y va dentro de, qué bueno que no se me pasó ponerlo. Aquí está lo que les decía hace rato que me había faltado, que tiene que ver con la organización del grupo. Cuando yo ya elegí, cuando yo ya describí lo que van a hacer los niños, yo tengo que registrar en mi plan si va a ser grupal, equipos, parejas, individual. Y en una misma clase puedes tener diferentes tipos de organización. Por ejemplo, la recuperación o activación de conocimiento previo puede ser grupal. Y luego los puedo mandar a trabajar en equipos, pero luego los puedo mandar a una hoja de trabajo individual. En la misma clase yo puedo usar diferentes tipos de organización y el tipo de organización no lo vas a escoger a capricho de que, ay, no, en equipo no, porque hacen mucho desorden. A ver, tú siempre lo que tienes que pensar no es tu comodidad o que si la disciplina debe ser en función del aprendizaje. No estar el aprendizaje superditado a la disciplina, sino al contrario, ¿sí? Entonces, no importa que hagan ruido, no importa que esto, sí están aprendiendo. Entonces, las decisiones no las tomo yo a capricho. A ver, ¿esto cómo lo harían mejor? No, pues mejor en equipo. Tú tienes que pensar siempre, poner al centro a tu alumno. Y bueno, no quiero profundizar mucho, también ambientes de aprendizaje en planes de estudio anteriores había todo un curso. O sea, en todo el semestre no alcanzábamos a ver lo suficiente lo que eran ambientes de aprendizaje. Entonces, ni siquiera voy a pretender verlo. Nada más quiero que les quede consciente
que los responsables del aprendizaje de los niños somos nosotros y que nosotros tenemos que pensar en cómo propiciar, cómo facilitar, no ponerles actividades fáciles, eso no. A los niños problematízalos para que piensen, para que se pongan truchas. Cuando yo digo facilitar es propiciar las condiciones necesarias para que el niño aprenda, desde el acomodo de los muebles, del mobiliario, desde qué tipo de organización voy a utilizar y sobre todo las relaciones interpersonales que se tienen que generar en el aula. Y yo nada más les digo así rapidito, también lo leí en el apartado de ambientes de aprendizaje de la guía para la educadora, que estaba genial, en ninguna parte lo he encontrado mejor explicado, los ambientes de aprendizaje, los elementos de un ambiente de aprendizaje. Y decía ahí, venía una parte donde decía que deberíamos de generar relaciones de amistad entre los alumnos. Y me hizo tanto sentido porque cuando yo estoy en problemas, es más fácil que yo le hable a una amiga, voy a ponerme como, o pónganse ustedes, cuando están en algún problema, a veces es más fácil que le hables a tu amiga que a tu papá o a tu mamá porque te va a regañar, ¿sí? O si ya por ejemplo, yo que estuve casada, ya no, pues, preferible una amiga que al esposo, porque también, ay, ¿qué andabas haciendo por allá? ¿Y que para qué? Que te dije que no fuera. No, mejor le hablo a un amigo, oye, ¿sabes qué? Me quedé sin gasolina, ven, échame la mano. ¿Sabes qué? Se me apagó el carro. Qué mejor que con un amigo para decir, ¿sabes qué? No le entendí, ¿tú le entendiste a esta parte? O sea, oye, ¿cómo le hiciste para acá? Generen relaciones amistosas entre los integrantes del grupo, entre sus alumnos, para que se ayuden a aprender. Se aprende mucho mejor cuando aprendemos con nuestros pares, con otros. Este, ¿Qué recursos pueden apoyar a los estudiantes? Déjame, creo que aquí me falta. No, me pasé. Perdónenme, ya me pasó 2 veces. ¿Qué recursos pueden apoyar a los estudiantes? Y aquí yo les puse, ese sí se los voy a leer tal cual, porque para no hablar tanto. El reto sigue siendo la incorporación de la tecnología, pero no solo la tecnología que la use yo como maestro para enseñar, sino el reto es ¿cómo le vas a hacer para que el niño aprenda a usar la tecnología para aprender? Date cuenta que hasta para trabajar en un OXXO necesitas saber de computación, porque ni para vender una coca puedes venderla si no le sabes a la computadora. Para despachar gasolina en una gasolinera necesitas, las máquinas son una mini computadora. O sea, la tecnología cada vez abarca espacios vitales de nuestra vida laboral y nosotros estamos preparando a los niños para eso. Entonces, no se trata de que tú uses el PowerPoint y el proyector para dar una clase, que aparte eso es muy limitado. Pedagógicamente es pobre, ¿no? No es lo ideal. Usa más creativamente la tecnología, pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Pero aquí el reto no es que tú como maestro lo uses, eso ya pasó, eso fue hace unas décadas. Ahora el reto es que el maestro podamos crear las condiciones para que nuestros estudiantes utilicen la tecnología para aprender. Punto. ¿Cómo se desarrollará mejor la acción? ¿Dónde se desarrollará? Perdón. Y aquí es donde viene el asunto. En un formato de planeación, generalmente te va a venir así como espacio, ¿sí? Y el espacio tú vas a poner aula, tú vas a poner esto. Entonces aquí, pues es importantísimo que entendamos que hay que aprovechar diversos escenarios dentro y fuera del aula. Y de preferencia, o sea, la enseñanza situada nos pide escenarios reales, llévalos a la panadería y llévalos al correo, ¿sí? No voy a profundizar, ya hablé, creo, suficiente de eso hace un momento. Entonces, en un formato de plan, siempre te va a venir un espacio para que pongas, valga la redundancia, el espacio. Y eso se refiere a dónde, en la biblioteca, en el teatro, en el patio. A eso se refiere cuando vas a llenar un formato de planeación. Y creo que
falta el 8, que tiene que ver con la evaluación. Y aquí sí podría yo extenderme por horas hablándole. Amo hablar del tema de evaluación, pero lo pongo así sencillito. Tenemos que tener evidencias de aprendizaje. Y eso tú tienes que pensar cuando estás planeando qué evidencias puedo obtener, cómo me va a demostrar el estudiante. No pienses solamente en la prueba escrita, porque además a veces las pruebas escritas ahí se ayudan entre ellos o algo. Hay un sinfín de evidencias de aprendizaje, trabajos que ellos hacen, incluso de manera oral, de manera tú les preguntas, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Y qué usaron? Y, es importantísimo tener evidencias. No te atengas a de que, ay, yo me acuerdo qué poner. No, porque entre tantos alumnos y tantas actividades, y además también porque a veces solemos nosotros como etiquetar a los alumnos. Y a veces te sorprende que dices tú, ay, yo pensé que este niño no iba a poder porque lo tenemos etiquetado que no puede. Pero luego vemos sus productos y decimos, o a veces un niño es malo en matemáticas y ya lo etiquetamos como que es mal estudiante. A ver, que sea malo para matemáticas no significa que va a ser malo en todo. O lo mismo, es que tengo este que habla mucho y que siempre participa. A ver, que sea bueno en habilidades comunicativas no significa que va a ser bueno para todo. De hecho, generalmente son pocos los que son buenos para todo, para muchas cosas. Generalmente somos buenos en una o dos cosas y para las demás, ¿no? Entonces, piensa qué evidencias. Y aquí también quiero hacer mención, ahí dice 6, pero es el número 8, discúlpenme. Error de dedo. En esta pregunta 8, usted también quisiera yo también hacerlos pensar en los diferentes tipos de evaluación que hay y que no solamente se trata de propiciar o de que yo maestro lo voy a evaluar. Sería excelentísimo que en tu planeación tú incluyas algunas acciones de autoevaluación. Y les voy a poner un ejemplo, que a lo mejor nos hace más sentido a las mujeres que a los hombres, pero por ejemplo, las mujeres ahí estamos, algunas, no todas, como yo, subimos kilitos, bajamos kilitos y ahí andamos, subí, baja. Entonces te encuentras a una amiga que tenías tiempo de no ver. ¿Cuántos kilos de no verte? ¿Qué piensas? No les digo qué pensé, vean, no es apto para un video. Ay, ¿cómo has engordado? No te reconocía. Te cae gordo que te lo digan. Pero si tú te ves al espejo o te andas poniendo el pantalón que más te gusta y no te cierra y tú dices, le tengo que bajar a las de harina, ya no voy a tomar tanta coca, ya no voy a comer tanta pasta. Cuando yo me doy cuenta por mí misma de que algo no está bien, es más fácil que tome acciones, porque cuando alguien me le dice, qué gorda estás, ¿cuántos kilos de no verte? Te cae gordo y es como que, tú me compras las hamburguesas, ok, y le doy otra mordida a la hamburguesa, ¿no? Entonces, es muy bueno propiciar en los niños la autoevaluación y que ellos digan, y tú pregúntale, a ver, ¿qué se te hizo difícil de esta actividad? ¿Con qué batallaste? Bueno, ¿y qué vas a hacer para mejorarlo? Propicien la auto y la coevaluación. Tiene como mayores efectos porque la evaluación tiene un enfoque formativo. Significa que no es nomás para calificar. Significa que la evaluación debe de servir al estudiante para que mejore. Si no ayuda al estudiante para que mejore, no le podemos llamar formativa. No es evaluación. Le podrás llamar de otras formas, pero formativa no. Porque si no le ayuda a mejorar, entonces propicien, incluyan acciones en el apartado de evaluación o en el cierre, porque generalmente dividimos una clase en apertura, desarrollo y cierre, o iniciación, desarrollo y recuperación de conocimiento previo, pero siempre tenemos un cierre o evaluación. En esa parte de cierre o evaluación trata de incluir procesos metacognitivos, disculpen, procesos de auto y de coevaluación, además de la evaluación que tú vas a dar, que va a servir que va a servir para calificar. Y bueno,
Aquí está la bibliografía que utilicé. Espero que esta explicación les sirva. Pueden compartirlo con personas que ustedes piensan que les puede ser de utilidad. Y si bien es una presentación muy coloquial, no es una conferencia, es simplemente un acompañamiento que deseo hacerles a ustedes para como ir entendiendo mejor de qué se trata este asunto de la planeación. Espero que algunos en clase me hagan preguntas de qué maestra es que dijo esto, pero no lo entendí, o usted se equivocó, o que esto provoque ya en nuestra aula situaciones para abordar, para profundizar lo que ustedes juzguen necesario. Y pues, pues de mi parte es todo por el momento, porque amenazo con hacer otro videíto explicando lo que es la enseñanza y lo que no es la enseñanza situada, porque también es de esos conceptos que a veces muchos maestros piensan como que ya lo entendieron y que piensan que solo por agarrar algo actual ya es situado. Y no, para ser situado tiene que tener ciertas características que, bueno, en otro, y lo interdisciplinar también. También voy a hacer un video para lo interdisciplinar porque también lo estamos ocupando en otros grupos y pues bueno, espero que les sea de utilidad y espero su retroalimentación o sus dudas en el aula o por medio de del WhatsApp o los medios que tenemos para comunicarnos. Gracias, chicos.